al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Bienvenidos a impactopositivo.info. Estamos nuevamente con todos ustedes, acompañándolos con buena energía, con buenos invitados y sobre todo felices de poder conectar con ustedes, nuestros seguidores. Y aquí Sandra saludándolos desde Bloom Ecoworking con la mejor energía que siempre nos imprime este sitio y estos invitados que tenemos hoy. Así es, Mari, no solamente a nosotros, sino también a nuestros invitados y la gente que viene cada día a trabajar aquí. Esa es la invitación para ustedes, que se acerquen y conozcan este lugar tan maravilloso en la Loma de los Parra, muy cerquita al Centro Comercial del Tesoro. Centro Comercial Tesoro. Aquí está para ustedes y de verdad que es increíble la energía, la tranquilidad. ¿Cómo puede trabajar usted en todos estos espacios tan espectaculares? Y has hablado de energía y hoy tenemos un programa lleno de muy buena energía y de muy buenos temas. Y de temas con energía. Interesante, ¿sí o no? Sí, señora, porque con Felipe Corrales y Carolina Giraldo vamos a hablar de la sanación cuántica y de que todo es energía. Todo es energía. Todo es energía. Muy atentos a ese tema y también nos acompaña el psicólogo Fabián Salinas. Con Fabián vamos a hablar acerca de la diversidad sexual y pues esa diferencia que a veces surge frente a conceptos y se mezcla todo y como que no sabemos bien ese tema de la diversidad sexual que es tan importante y tan interesante. Y con Clara Rivera de medicina china. Me encanta. Es buenísimo ese tema. Sí, Clara es médica general tradicional y cómo descubrió que la medicina tradicional china tiene muy buenos efectos. Hoy nos va a contar un poquito acerca de eso y aprenderemos. Así será. Vamos entonces y entremos en materia. No esperemos más, que tenemos a estos invitados listos para ustedes. Ya regresamos. Para empezar bien el día. Y vamos a iniciar nuestro programa de hoy, impactopositivo.info, hablando de un tema bien interesante y es acerca de la medicina tradicional china. Vamos a conocer un poquito en qué consiste y para eso invitamos a una gran persona, primero porque me gusta eso de ser una gran persona y una gran profesional. Ella es Clara Rivera, Clara Paulina Rivera Cortés. Le damos la bienvenida. Clara, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Vamos a hablar hoy de medicina tradicional china. Tú eres una mujer que se ha dedicado a la medicina tradicional durante muchos años. Y lo curioso de esto es que cada vez parece que más médicos como que se adhieren a esta medicina tradicional china, pero empiezan con mucho escepticismo. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Claro, el médico es muy científico. Claro, le cuesta llegar a esto, pero ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso tuyo? En mi caso, Sandra, sí, lo que tú dices es verdad. Somos muy lineales, muy lógicos, muy de la medicina basada en la evidencia. Entonces, lo que de pronto no se puede demostrar no nos sirve, pero pues podemos hablar que en la actualidad sí hay muchos estudios que avalan esta medicina. Y pues a mi vida llega la medicina tradicional china por un compañero del trabajo, desde la medicina general. Y bueno, muy escéptica, como dices tú, empiezo este camino porque él trabajaba atendiendo a los niños con asma y yo le mandaba a mis pacientes y empezaron a recuperarse rápidamente de las hospitalizaciones, a utilizar menos inhaladores. Entonces yo dije, no, venga, cuénteme el cuento, a ver cómo es que es esto. Y por ahí me fui metiendo y ha sido mi compañero y mi maestro en todo este tiempo y he cambiado mucho, Sandra, porque eso creo que es muy importante decirlo.
no solamente cómo impacta eso en la salud de los pacientes, sino en la vida misma. Y cómo he podido ser un poquito más flexible con mis pensamientos, con mis acciones, y eso ha hecho que el día de hoy yo sea una apasionada de la medicina tradicional china. Bueno, pues yo creo que hoy nos va a servir para que nos apasionemos también nosotros con este tema, Clara. Y es que me gustaría entonces que entráramos en materia con el tema de la medicina tradicional china. ¿Qué tiene de especial? Es más preventiva que por ejemplo, la medicina tradicional. Y pues, ¿cómo funciona? Ok. Bueno, Sandra, te cuento entonces, la medicina tradicional china es un arte milenario. Tiene más de 4.000 años en la humanidad. Y viene o se origina de una corriente filosófica que es el taoísmo. También tiene algo del budismo y el confucianismo, pero principalmente del taoísmo. Y el taoísmo, para hacerlo un poco sencillo, hablamos que es esa fuerza inconmensurable que mantiene y entretiene todo lo que existe. Y en esa época pues decían, no sabemos cuál es el nombre de esto y le ponemos el Tao. Y el Tao, para que la gente de pronto se contextualice un poquito y recordemos esa gráfica del yin y el yang, ¿recuerdas? Ajá. De pronto hasta en nuestra época que utilizábamos el dije con la imagen del yin y el yang. Que es blanco y negro. Blanco y negro. Ajá. Y que tiene el negro, tiene una bolita negra y el negro tiene una bolita blanca. Ajá. Y que tiene como una línea oblicua en el centro que lo divide. Y que por mucho tiempo lo hemos conceptualizado como el bien y el mal y nada tiene que ver con eso. Qué bueno, ¿sí?, que lo digas. Sí, sí, porque siempre hemos dicho el bien y el mal. Ajá, como esa dualidad en la que se mueve el ser humano. Y exactamente, y así es la dualidad, porque nada es absoluto, Sandra. Si tú miras esa energía yang, que es lo que está representado en ese blanco, para que la gente vaya haciéndose un poquito la idea, tiene algo de yin y lo yin tiene algo de yang, ¿sí? Entonces hablamos de esa energía porque uno dice como, ¿y eso cómo se materializa en lo que vivimos en el día a día? ¿Sí? La energía yang es todo lo expansivo, todo lo que implica movimiento. Por ejemplo, ahora el día es yang, la luz, el sol, el fuego, como lo la fuerza. Masculino, la fuerza, exacto. Lo todo masculino. Lo expansivo es yang, pero mira que eso también tiene algo de yin. Sí. Y lo yin, todo lo que tiene que ver con la quietud, con la pasividad, el agua, la noche, la luna, calma. La calma, lo femenino, tiene que ver con la energía yin. Ok, muy bien. Y los elementos de la naturaleza juegan papel importante en todo esto, ¿cierto? Tenemos el agua, tenemos la madera, sí, tenemos el fuego, luego también está la tierra, me falta uno. El metal. El metal, muy bien. Vamos a hablar de todos esos elementos y cómo los podemos relacionar incluso en las dolencias físicas que manifiesta el ser humano. Claro que sí, Sandra. Entonces, hablando un poquito de esa energía, uno la ve muy etérea, pero ¿cómo aterriza esa energía en nuestro cuerpo? Y nosotros, pues, conocemos desde la medicina tradicional china algo que se llaman los canales o meridianos de acupuntura, ¿sí? Y los conocemos como meridianos porque no son visibles a la luz de las personas, ¿cierto? A los ojos de las personas, perdón, sino que son unas líneas imaginarias. Y en la escuela donde yo estudié, pues también está ese concepto poético y filosófico lindo que acompaña toda esta ciencia y las conocemos como vías de luz. Entonces, por esas vías de luz nos atraviesa esa energía yin y esa energía yang. Y lo que tú decías, cómo esa energía se ve representada en cada uno de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el agua es donde se origina la vida, ¿sí? Y ahí tenemos como representación energética en nuestro cuerpo al riñón llevando esa energía yin y a la vejiga llevando esa energía yang. Y hay otros elementos y otros sistemas que están relacionados con el agua, por ejemplo. Y si tenemos alguna dolencia en esos dos órganos que estás mencionando, es porque hay un conflicto, como, no sé, hay cómo identificarlo para aterrizarlo y que la gente lo comprenda un poco más. Excelente. Hablamos desde la medicina tradicional china, Sandra, que la mayoría de las enfermedades se originan en las emociones, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos o de cada una de estas esferas está representado por una virtud y por una emoción. Cuando esa energía está fluyendo de manera adecuada, entonces hablamos de que esa virtud que lo representa, por ejemplo, en el agua, es la responsabilidad. Pero cuando hay una emoción como la que representa el agua, que es el miedo, esa energía se estanca y puede darse algún síntoma relacionado con el riñón, por ejemplo, o con la vejiga, pero como te decía, también hay otros sistemas asociados. Entonces, me parece rico porque les podemos dar unos tipsitos a la gente de reconocer qué puede estar pasando en mi cuerpo
la energía que puede estar bloqueada o estancada, porque ahí radica la enfermedad y el dolor, y es cuando hay esa pérdida de conciencia, de conexión con esa fuerza que nos sostiene, y cuando hay bloqueo de esa energía que se estanca, hay dolor o hay enfermedad, ¿sí? De acuerdo. Entonces, no solamente en riñón y vejiga, sino que todo lo que tiene que ver con el sistema osteoarticular está reflejado en la esfera del agua. Entonces, los síntomas de artritis, osteoporosis, problemas en la columna vertebral, fracturas, todo eso está relacionado con la esfera del agua. El insomnio, una de las alteraciones que más vemos ahora, el ciclo sueño-vigilia, se ve realmente afectado cuando está esa emoción presente del miedo. Y es una dolencia bastante común, ¿cierto? Por supuesto. Las personas normalmente se aquejan con esto, y es porque estamos entonces de pronto, es lo que estoy entendiendo, y me corrige si me equivoco, en situaciones en las que tenemos mucho temor frente a ciertos momentos, enfrentar situaciones. Nada más lo que estamos viviendo hace 2 años, Sandra. O sea, solo el hecho de estar en esta pandemia ha hecho que esa emoción se despierte. El miedo nos tiene aterrorizados y ha mostrado y ha reflejado esos síntomas en nuestro cuerpo. Entonces, esa es una de las alteraciones más comunes, como dices tú, que se ve reflejado en el elemento agua. En el elemento agua. Y cada uno de esos elementos va dando origen al otro. Es un ciclo generacional. Entonces, el agua da origen a la madera. Y en la madera encontramos como órgano que lleva energía yin al hígado y como órgano que lleva energía yang a la vesícula biliar. ¿Sí? La emoción o la virtud que representa a esta esfera es la flexibilidad. Y no hablamos solamente de flexibilidad física, sino de esa flexibilidad mental, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Entonces, digamos, aquí tendríamos, por decirlo así, problemas, las personas controladoras que tienen que tenerlo todo muy bien organizado, muy atado, porque es que si no es como yo pienso, ahí pueden entonces surgir problemas con ese elemento madera que estás mencionando. Exacto. Y se reflejan en estos órganos que estos órganos. Entonces, hígado y vesícula biliar. Muy bien. Entonces pueden haber síntomas como tal en el hígado, pues un hígado graso, que ahora también es una de las cosas más comunes que escuchamos o vemos en nuestros pacientes. Correcto. También pueden haber problemas de hepatitis, hablar de un mismo cáncer hepático, problemas en la vesícula, los cálculos en la vesícula, eso es ahora muy común. Eso también tiene mucho que ver con una de las virtudes de la vesícula biliar, que es la decisión. Y nos hemos vuelto personas muy inseguras y muy indecisas también por ese mismo miedo, porque el miedo nos paraliza. Y cuando nos paraliza, no somos capaces de actuar. De avanzar. Entonces nos paraliza, y ¿eso qué hace? Que nos frustra. Y esa es la emoción negativa, la frustración y la rabia. ¿Y con qué conecta la madera? ¿Con qué otro elemento? Bueno, Sandra, la madera conecta con el elemento fuego. Allí tenemos al corazón, que lleva energía yin, y al intestino delgado, que lleva energía yang. Muy bien, corazón, intestino delgado. Claro que sí. Y ahí entonces obviamente propiamente asociado al corazón, entonces todo lo que tiene que ver con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y aunque el intestino delgado está ahí, hablaremos porque los síntomas están más reflejados en el elemento que sí. ¿Sí? En el elemento que sí. La virtud que representa a esta esfera es la alegría, pero esa alegría no de desbordada, pues, y estar muerta de la risa, sino de esa felicidad que te da tranquilidad. Y la emoción negativa, la tristeza. Entonces muchas veces esas tristezas que están ahí en el corazón son las que nos pueden enfermar. Y entonces aquí también juega la actitud frente a la vida, puede ser. Por supuesto. Como el enfoque que le damos a las situaciones, pues esto parece que está un poco adverso, difícil, pero como enfoco y trato de buscarle incluso la parte positiva a lo negativo. Aquí estaría en juego. Claro, total. Y además porque en el corazón, Sandra, a pesar de que cada uno de los elementos tiene una emoción, ahí se albergan todas las emociones. Entonces, además de que tiene ahí la tristeza, la alegría, está también el miedo, la furia, la frustración, la rabia, todo todas lo que deriva. Llegan ahí. Muy importantísimo ese elemento entonces. Sí, ese es como el centro. El centro de todo. Entonces, vamos a conectar para llegar al elemento tierra. Al elemento tierra, muy bien. Y ahí, Sandra, te digo que en el mundo occidental es donde más nos movemos, entre tierra, madera y ahora también en agua, porque el miedo nos tiene paralizados con esto que estamos viviendo. La frustración, la rabia y la violencia que estamos viviendo. Y la emoción de la tierra, cuando hay alteración de esa energía, es la obsesión. Obsesión de querer, competir, ganar, poseer, y eso es lo que nos tiene enfermos. Y ahí están los órganos, el órgano yin sería el vaso y el páncreas, están juntos, y el estómago que lleva energía yang. Entonces todos los síntomas digestivos que decías ahora,
¿Por qué consulta más la gente? Por síntomas articulares, pero también la consulta del médico está llena de problemas digestivos, Sí. la gastritis, el reflujo, el colon irritable, todo eso está enmarcado dentro del elemento de la tierra. De la tierra. Y Finalmente, llegamos al metal. al metal, donde tenemos entonces al pulmón, que lleva energía yin, y al intestino grueso, que lleva energía yang. No sé si de pronto en algún momento has hecho la asociación de cómo los niños la mayoría de las veces se enferman de infecciones respiratorias, pero también de infecciones gastrointestinales a la vez. Y también ahí encontramos todo lo que tiene que ver con alergias. Entonces, niños asmáticos o personas asmáticas que también tienen problemas en la piel, porque la piel también hace parte de los órganos que está representado en el metal. Y las emociones entonces ahí. Y las emociones ahí está, como virtud del recuerdo, pero cuando hay alteración de esa energía, ese recuerdo que se nos convierte ya en algo doloroso, que nos quedamos anclados al pasado, es esa melancolía. Y esa melancolía que uno encuentra muchas veces, pacientes con síntomas respiratorios crónicos, exámenes completamente normales, y lo que hay es una tristeza muy profunda que no se ha manejado. O sea que aquí también estaría el tema de las depresiones. Claro que sí. Ahí está más las depresiones que de pronto más en metal, en fuego, perdón. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya prácticamente, Clara, con esta entrevista tan interesante donde nos estás explicando todos los elementos y los órganos que están asociados, esa emoción positiva, Sí, negativa, por decirlo así. Y ya para terminar, porque me habías dicho que hay un masajito muy sencillo y muy fácil donde se armonizan esas emociones. Claro ¿Qué te que parece? sí. Sí, hay un canal, uno de los canales de esas vías de luz, que es el canal de corazón, y hay un masaje muy sencillo que podemos hacer desde lo preventivo, porque lo hablamos ahora. Esta medicina lo que busca es recuperar estilos de vida saludables, y este masaje lo podemos hacer preventivo, pero también cuando tenemos esos síntomas de angustia y de ansiedad. Lo que hacemos es hacer una medición con estos 3 dedos, segundo, tercero y cuarto. No importa la mano. Los canales son bilaterales, entonces no lo hacemos en una y después en la otra. Ah, perfecto. ¿Sí? Al lado del quinto dedo, y al tomar la medida, no donde termina el dedo, sino como si una agujita atravesara el tercer dedo, ponemos nuestro dedo pulgar y tomamos el aire, y en expiración hacemos un pequeño barrido hasta aquí, hasta la flexión. Aquí encontramos 4 puntos, el 4, el 5, el 6 y el 7 de corazón. Y ese masaje lo hacemos por 9 veces consecutivas en la expiración, y nos puede ayudar mucho cuando tengamos esos síntomas, pero también si lo hacemos diario de manera preventiva, va a ser excelente para ayudarnos a equilibrar esas emociones, Sandra. Maravilloso, nos quedamos con esa recomendación. Además que visiten tus redes sociales que están apareciendo en pantalla, igual si las quieres decir, maravilloso, porque nos has dejado ahí la inquietud con este tema tan interesante acerca de la medicina tradicional china. Gracias por estar con nosotros. A ti, Sandra. ¿Cuáles son las redes sociales? El Instagram es Claramed Alternativa, es el único que tengo. Y bueno, no, de pronto también hay algunos videitos por ahí en YouTube, como Clara Rivera, Medicina Tradicional China. Siempre bienvenida. Gracias, Sandra, que estés bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque Mari nos tiene unos invitados muy especiales también. Para empezar bien el día, impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Aquí estamos en este bloque con estos 2 personajes que admiro muchísimo y que me da una felicidad enorme venir a hablar de estos temas que ellos tratan y que manejan tan maravillosamente y con la que le han ayudado a tantísimas personas. Y hoy vamos a hablar particularmente de la sanación cuántica. Hoy llegaron con un tema y con una cosa que es sorpresa, pues a mí me tienen descrestada con esto y con seguridad que ustedes van a decir, yo quiero. Felipe Corrales y Carolina Giraldo, bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá, porque ustedes saben la felicidad que a mí me produce, y poderlo transmitir a todos nuestros suscriptores y seguidores es muchísimo más grande y nos llena más de felicidad. Ay, gracias, Maritza. Bueno, qué rico, Maritza, estar acá. Nosotros también nos encanta venir a acompañarlos y también compartir con todos ustedes
toda esta información, porque yo creo que cada vez más la medicina, la sanación tiene que estar al alcance de nosotros, como más cerca. Creo que es un momento de empoderamiento donde estamos diciendo, listo, yo puedo sanarme, yo tengo las herramientas para hacerlo y eso es de lo que les vamos a hablar hoy. Exactamente, compartir con ustedes estos temas que uno los ve y uno dice sanación cuántica, eso es una cosa pues de un nivel, pero ustedes lo transmiten, que lo hacen tan fácil de comprender que uno dice, bueno, eso sí está a mi acceso, sí puedo llegar a eso a través también de Carolina y de Felipe. Pero entonces empecemos en este tema. ¿Qué es la sanación cuántica? Bueno, lo primero que yo les quiero decir acerca de esto es que realmente nuestro cuerpo es más poderoso de lo que creemos y tenemos muchas herramientas para sanarnos. Y una muy poderosa es la energía. Todo esto de la sanación cuántica. Repetimos. No. Perdón. Entonces, una de las cosas más importantes es la energía y por eso la sanación cuántica trabaja desde allí. Partimos de la base de que todo es energía. Muchas veces yo creo que nos han hablado de eso y decimos, pues sí, entendemos que esto es una energía más densa, de pronto hay cosas que son energía un poquito menos densa, pero cuando lo llevamos a la cuántica nos damos cuenta que hace muchos años nos vienen diciendo que todo está hecho de átomos, los átomos están hechos de electrones y después descubrieron el quantum, que es como esa mínima cantidad de energía de lo que todo está hecho. Entonces, cuando nosotros tratamos de sanarnos a través de la materia, a través de una energía más densa, es más lento, ¿cierto? Porque como cuando tú tienes que hacer una acción, mover algo físico, hay que hacer más fuerza, hay que hacer más esfuerzo. En cambio, cuando hablamos de energía, es como de pensamiento. Nosotros hemos venido trabajando con sanación energética porque trabajamos desde el pensamiento. Y el pensamiento es muy rápido, ¿cierto? Si tú piensas un vaso de agua, tú ya estás pensando en él. En cambio, si vas a ir por un vaso de agua, tienes que moverte, ir, servirlo. Son un montón de pasos. Pero están también regidos por el pensamiento. También. Todos esos pasos, uno también interviene ahí el pensamiento. Sí, porque ese es como el principio. O sea, cuando nosotros empezamos algo, siempre lo pensamos. O sea, si nos damos cuenta, alguien pensó en esta matera y la hizo de esta manera, alguien pensó en esta mesita, pues en todo lo que tenemos puesto, alguien lo imaginó y luego lo creó. ¿Sí? Acá estamos hablando de crearlo y además manifestarlo desde esa misma energía. Bueno, en esto del pensamiento, pues ustedes lo han trabajado mucho también, digamos, con la programación neurolingüística, pues tú fundaste el Libremente y desde ahí pues has ayudado a cantidad de gente manejando ese poder del pensamiento, porque nosotros no tenemos como la claridad ni la conciencia del poder que tenemos. Así es. Mira, muchas veces y la mayoría de las veces creemos que nuestro cuerpo es súper débil, que con cualquier cosa nos vamos a enfermar, entonces que si me mojo me enfermo, que el sereno me enferma, que si me tomo algo ya me voy a enfermar. Y no nos damos cuenta que no es que eso nos enferme o que nuestro cuerpo sea débil, sino que le estamos mandando esa información a nivel energético a través de nuestro pensamiento. O sea, le estamos diciendo, enférmate, voy a hacer esto y te vas a enfermar. Voy a hacer esto y de pronto no me va a caer muy bien. Entonces todo el tiempo, lastimosamente, le hemos estado mandando de pronto mensajes de enfermedad a nuestro cuerpo en lugar de mandarle mensajes de salud. Esto, Felipe, a través de la programación neurolingüística, pues que ustedes dominan tan maravillosamente, vamos a desencadenar o a caer como a la sanación a través de esto. Es como una herramienta que se complementa entre las dos, tanto la sanación o se requiere de un PNL para hacer como esa sanación un complemento perfecto ahí. Sí, Maritza, qué buena esa pregunta y explicar un poquito el poder del lenguaje y la palabra neurolingüística, que algunas personas pues suena muy bonito y todo, pero algunas personas no entienden la profundidad. La neurolingüística viene acerca de cómo el lenguaje, que no solamente las palabras, sino la corporalidad, los gestos, el tono, puede hacer que una persona se programe, ¿listo? O sea, programen las neuronas, que son esas células que van al cerebro. Entonces, cuando nosotros trabajamos las células del cerebro,
estas son unas células como muy energéticas, son muy rápidas. Y estas células hacen unos cambios súper rápidos, por eso la cuántica viene manifestada en este tema. Y toda la final, inclusive, bueno, les voy a contar que la programación neurolingüística se creó hace ya 40 años, pero en estos momentos la generación de los que somos programadores neurolingüísticos, como Caro y yo, estamos hablando mucho de la cuántica, ¿cierto? O sea, antes en la PNL ni se hablaba de Dios, o sea, eso era un tema, no se hablaba de eso. Sí. Y ahora, desde hace como una década para acá, hemos empezado a trabajar el tema espiritual y el tema de la cuántica y cómo esto está cambiando a las personas. Y es súper chévere porque se hace con la comunicación, ¿cierto? Inclusive, no sé si tú has visto algo que en medicina china que se llama el Qigong, que es como moverse, como que bailan y se mueven el cuerpo. Ajá, sí. Con eso es una neurolingüística y con eso ya se hacen unos cambios en la persona. O sea, la persona se puede sanar de enfermedades con eso. Y es una manera de comunicarse con el cuerpo. Entonces, la PNL está totalmente, no la podemos separar de este tipo de sanación cuántica, porque es una amalgama importante. Hace poco estuvimos en la Maratón Medellín y muchos de nuestros compañeros que corrían nos decían, ¿qué hago durante la carrera? ¿Qué digo? Sí. Entonces, ¿qué hago? Y nos decían, ¿qué digo? O sea, mira que la gente quiere un mantra, quiere una frase. Nosotros les decíamos, bueno, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto. Al final de la carrera nos decían, Felipe, me salvó esa frase. Yo la decía. Entonces mira que como el poder de la oración, el poder de la manifestación, que la palabra nunca se puede desligar de la sanación. Siempre va a haber sanación cuando se usa bien la palabra. Dijiste una palabra muy, muy importante ahora, pues, de la espiritualidad, porque entonces estar mezclando este tema con la espiritualidad, pues relativamente hace poco, pues decías que hace 10 años más o menos está metiéndose ese tema dentro de la espiritualidad. Bueno, te cuento, en el mundo que conocemos, pues, Caro y yo, que es la programación neurolingüística, no me voy a meter como a otros temas, sino programación neurolingüística. Tú sabes que los americanos son muy buenos en un montón de cosas, o sea, ellos no hacen las cosas por azar, ellos investigan antes de sacar algo. Y lo que ellos crearon cuando crearon la PNL era una herramienta que fuera transversal para cualquier cultura, cualquier religión. Entonces ellos no podían meter, si ponían algo espiritual, había alguien que no se las iba a comprar, ¿cierto? Exacto. Entonces ellos quisieron crear una ciencia, que tú sabes que en la ciencia se desvincula mucho de lo espiritual. Pero últimamente hemos visto que la espiritualidad ya es muy diferente a lo que es la religiosidad. ¿Listo? Entonces se está trasladando a que esto funcione a través de modelos fuera de la religión, trabajando con todo lo que es Dios, con el tema de las energías, porque a la final pues el mundo espiritual es basado solo en energía, no tiene nada que ver con lo material. Entonces ahora, por eso no se hacía antes, era como más para llegarle a todo el mundo, pero ahora a la gente se le puede hablar de espiritualidad y ya no se mueren del susto. Antes sí era un tema muy, muy drástico. Es porque había una relación muy directa con la religiosidad y entonces era entrar en otros temas cuando son dos temas completamente distintos. Nada que ver el uno con el otro. No, nada que ver. Bueno, Caro, esta sanación cuántica, volviendo al tema, la sanación cuántica, entonces ustedes ¿cómo la hacen? ¿Cómo es un proceso de sanación cuántica con ustedes? Bueno, pues nosotros venimos utilizando mucho la palabra, los mantras, ¿cierto? Esa manera de programarnos a través del pensamiento. Y también trabajamos mucho poniendo ciertos recursos cuando la persona lo necesita para hacer ciertas sanaciones, ¿cierto? Ahí nos basamos también mucho en la medicina ancestral, que en lugar de decir voy a pelear con la enfermedad, es voy a escuchar la enfermedad, ¿cierto? Voy a escuchar esa enfermedad que necesita, qué energía necesita para poder estar bien. Entonces se puede hacer desde diferentes puntos. Nosotros lo hacemos desde diferentes herramientas de programación neurolingüística, de hipnosis y también de medicina tradicional china. Y ahora algo nuevo que estamos implementando es un aparato que es de medicina cuántica, donde trabajamos con frecuencias, leemos el cuerpo, miramos qué frecuencia necesita y le damos al cuerpo esa frecuencia que necesita para poder que pueda sanarse. El aparatico es como un escáner. Sí. Nos va diciendo más o menos.
nos va diciendo, pues tiene varios programas, entonces podemos leer el aura de la persona, podemos leer sus centros energéticos, los chakras, Buenísimo. y saber qué chakra está desnivelado y qué necesita cada chakra. Inclusive después se le regala un mantra a la persona de acuerdo al chakra que tenga y qué es lo que está desalineado. Entonces el aparatico también nos da un mantra para que la persona tenga presente y pueda seguir repitiendo y seguir haciendo su sanación. Maravilloso. ¿Okay? También puede leer toda la parte nutricional y saber si necesitamos algo de nuestra nutrición y dárnoslo como frecuencia. O sea, Como en cuestión de vitaminas, minerales y todas esas cosas, pues, que necesita el potasio. eso, el potasio, el sodio, la B12, entonces se la manda a nivel de frecuencia y ahí pasamos otra vez porque esto parece muy fantástico, ¿cierto? Sí. Inclusive lo hablábamos con un amigo médico muy cercano y decía, pero ¿cómo así? ¿Eso estimula algo para que el cuerpo lo produzca? Y yo le decía, no. Lo que pasa es que como todo es energía, lo que nos manda es la frecuencia energética de eso que nos estamos consumiendo, que necesitamos consumir para que nuestro cuerpo reciba esa frecuencia energética y se equilibre. O sea, estamos buscando siempre equilibrar ese cuerpo energético que es el que nos permite equilibrar el cuerpo físico. Bueno, eso es una maravilla. Así es. Con seguridad que todos están igual de antojados que yo. ¿Dónde vamos a buscarlos? Porque hay que ir a buscar el aparatico y además de todas esas técnicas que ustedes tienen con medicina china y con todas estas, con la palabra, con tantas cosas que de verdad nos ayudan muchísimo. Sí, además que son complementarios porque la conciencia es importante en la sanación, ¿cierto? Es como, yo me enfermé por algo, vamos a entender cómo mantenernos sanos. Nos pueden encontrar entonces en nuestras redes sociales como Soy Libremente, o Felipe Corrales Soy Libremente y Carolina Giraldo Libremente. Bueno, ya ahí tienen todos los créditos para que vayan y consulten a Felipe, a Carolina y en Libremente van a encontrar con seguridad mucha solución a todas las inquietudes o a todos los problemas que tienen. Uno tiene que buscar esas herramientas que ayudan, que uno muchas veces es más dado como a este tipo de sanaciones que a tomar, qué pereza tomar pastillas, es que yo no quiero tomar pastillas. Bueno, esta es una opción buenísima para esos que somos reacios a tomar pastillas. Sí, y también darle a las personas que ahorita lo hablaba acá con un médico y decía, es que la pandemia nos enseñó también a cuidarnos, ¿cierto? A buscar el amor propio, a buscar otros métodos que no sean solamente el medicamento. Exacto. Bueno, Felipe y Caro, mil gracias por habernos acompañado y por traernos estos temas de tantísimo valor y tan importantes para todos. Muchas gracias Muchas a ti gracias. y a todo tu equipo. Bueno, continuamos con Sandra y un nuevo invitado. Para empezar bien el día, impacto positivo. Seguimos en impactopositivo.info con un gran invitado. Vamos a saludar al psicólogo Fabián Salinas, que nos acompaña en esta ocasión para hablar de un tema muy interesante. Es acerca de la diversidad sexual. Le damos la bienvenida. Fabián, ¿cómo estás? Hola Sandra, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu programa. Qué maravilla poder compartir este espacio contigo, sobre todo porque en el momento en que contactamos esa entrevista, muy receptivo y con muchas ganas sobre todo de aportar a los seguidores de nuestro programa, impactopositivo.info. Además, tienes una función muy bonita. Eres el director académico, ¿cierto? Sí. De la clínica de la clínica para las familias. Al final decía yo, no es tan difícil. No es tan difícil. Clínica para las familias. Eso suena muy bien. Empecemos por ahí antes de entrar en materia. ¿Qué haces en la clínica para las familias? O sea, ¿qué labor llevas y todo lo que tiene que ver con esto? Muy importante. Bueno, la Clínica para la Familia es una organización privada donde prestamos dos tipos de servicios: servicios psicoterapéuticos
y servicios de formación. Psicoterapéuticos, somos un equipo de psicólogos clínicos donde ofrecemos servicios de psicoterapia individual, pareja, familia, niños, niñas y adolescentes. Y también desde lo formativo ofrecemos o brindamos espacios de conferencias, seminarios, talleres, encuentros, diferentes tipos de eventos hacia la población en general, todo con miras a sanar el corazón y de esta manera sanar las familias y de esta manera sanar la sociedad. Qué importante y se conecta mucho con un libro que estás preparando, pronto va a salir a la luz y más adelante vamos a estar hablando de este gran libro de ser persona, ser pareja, ser familia, que parte de ahí, de ese ser individual que somos y cómo nos encontramos desde luego en pareja y finalmente también está la familia, o sea, todo está como muy engranado, como muy compacto y tan importante que partamos de esa individualidad que somos para poder estar bien con los demás. Pero el tema en el que nos vamos a aterrizar hoy es ese tema de la diversidad sexual. ¿Qué es eso de la diversidad sexual? Se habla mucho de eso e incluso se mezclan a veces los términos que envuelven el tema de la diversidad sexual. Claro, diversidad sexual, un poco en términos generales, se podría referir a la manera en la que cada persona se percibe a sí misma y de esa manera también se relaciona con los demás. De qué manera las personas viven su afectividad, de qué manera las personas tienen esa relación consigo mismos y con el entorno. Entonces hay muchas cosas que implican la diversidad sexual. Un poco la confusión que se tiende a dar es que cada día sale un concepto diferente. Entonces pansexual se puso de cierta manera como de moda, entre comillas, desde la orientación sexual. Después abolieron eso y ya están hablando de otros términos. Se habló al comienzo de transexualismo, pero ya después añadieron otros términos diferentes. Y en ese de que cada día va saliendo un término nuevo, muchas personas, familias y sobre todo padres de familia quedan confundidos o incluso se llenan de terror ante el asunto, porque no saben cómo orientar, cómo acompañar a sus hijos e incluso jóvenes que tras esta confusión y tantos términos no saben cómo orientar precisamente su diversidad sexual. Bueno, es bien importante el tema que estamos tocando hoy, Fabián, porque muchos de nuestros seguidores seguramente entran también en ese tipo de saber esas diferencias. Ahorita tú me decías, hay una cuestión que se llama sistema binario y que tiene que ver con 4 términos muy particulares. Expliquemos un poquito eso. Listo. Todos los conceptos que salen día a día desde la diversidad sexual se pueden comenzar a comprender o uno se puede ubicar un poquito más si conoce y comprende de dónde nació la diversidad sexual, que es como la primera plataforma que los expertos llaman sistema sexual binario. Como muy bien lo dice, son 4 términos diferentes que permanecen diferentes y el peligro es mezclarlos. ¿Cuáles son? Sexo, identidad, orientación sexual y género. Si diferenciamos estos 4, nos podemos ubicar en la diversidad sexual independientemente de sus cambios. Ahora bien, ¿por qué se llama sistema sexual binario? ¿Por qué ese nombre? De cada uno de esos 4 términos salieron o surgieron inicialmente dos opciones. Y diversidad sexual es cuando ya son más de 2 opciones por cada término. Entonces, desde sexo, las 2 opciones iniciales son masculino hombre y femenino. O mujer, o masculino, femenino, macho, hembra. Sexo se refiere a lo biológico. Ahorita se le llama como sexo de asignación al nacer, pero es todo lo biológico, cromosómico, genético que diferencia los 2 sexos de una especie. Muy bien, entonces ahí estaría descrito ese primer término que es sexo. Hombre, mujer, masculino, femenino. Exacto. Y obedece a lo biológico. Y obedece lo biológico. Muy bien. Que no es solamente los genitales, sino también lo cromosómico, lo hormonal, hay muchas cosas. Diferente a eso está la identidad. La identidad. Identidad de género, identidad sexual, que ya no se refiere a lo biológico propiamente, sino a la identificación psicológica de esa persona con su sexo. Cuando la persona se identifica psicológicamente con su sexo, que no es solamente genital,
se le llama cisexual. Cisexual. Cisexual es la identificación de yo me identifico con el sexo con el que nací. Vale. Y puede pasar, pregunto, Fabián, Sí, claro. que la persona no se identifique con el sexo que nació. Entonces aquí empieza a haber un poco. Ahí va la segunda opción. Ah, ok. Como cada término surgen dos opciones. Sí. Primera opción, cisexual, me identifico con lo que nací. ¿Sí? Segunda opción, me identifico con el otro sexo, diferente al que nací. Y ahí se le llama transexual. Ah, ok. O sea que el tema de la transexualidad estaría enfocado en la identidad. Exacto. Ok, Si yo muy me bien. identifico psicológicamente con mi sexo biológico o no, si me identifico con el otro. Dos opciones iniciales. Muy bien. Entonces vamos, sexo, Identidad. orientación. Orientación. Muy bien. Orientación sexual es quién me atrae. Por qué personas me siento atraído para establecer relaciones románticas o sexuales. Entonces a las personas, dos opciones iniciales. Me pueden gustar las personas del mismo sexo o del otro sexo. Cuando me gustan las personas o me atraen las personas del otro sexo, a eso se le llama heterosexual, orientación sexual heterosexual. Del mismo sexo, homosexual, las dos opciones iniciales. Ok, entonces dentro de la orientación encontramos lo que es la heterosexualidad y la homosexualidad. Exacto. Muy bien, ahí estaría claro entonces el tema de la identidad. Género. Género. Antes lo llamaban incluso rol social de género, Sí. pero ya se llama en los textos académicos actuales género a secas. Género son todas aquellas prácticas, conductas, objetos que son relacionados culturalmente o asociados a los hombres o a las mujeres. Los carritos para los niños, las muñecas para las niñas, el rosado para las niñas, el azul para los niños. Sí. Faldas para las niñas, pantalones para los niños. Sí, señor. Y a nivel de personalidad, la forma de ser tosca, dominante, ruda para el se hombre. asocia culturalmente a los hombres, y el ser delicado, sensible, introspectivo está relacionado o asociado a las mujeres. Esto es género, no tiene que ver con los otros tres. Ajá, y mira que se puede confundir. Incluso, Claro. por ejemplo, cuando hablamos de sexo y de género, entonces ahí ya parece que lo masculino y lo femenino que encontrábamos en el tema del sexo y en el género es como esa tendencia, ¿cierto? Claro. Incluso lo más común, Sandra, lo más común es que en cuanto a género, ninguno de los sexos se vaya al extremo. O sea, masculino, el hombre Marlboro, femenino, la Barbie. Normalmente lo que se encuentra, yo creo que en todas las generaciones, es que todos somos un mix desde el género. Sí, sí. Entonces, el Podemos hombre... tener incluso gustos que son más asociados a los hombres, Exacto. siendo mujeres y viceversa. Entonces, un hombre puede ser sensible sin necesidad, desde el género, sin necesidad de que eso se mezcle con orientación sexual y quiera decir que es gay. Ajá. Y de la misma manera, un niño puede jugar con muñecas y eso no necesariamente quiere decir que se identifica como mujer o que va a tener una orientación homosexual. Son cosas diferentes. Qué importante, Fabián, identificar esos aspectos que estamos describiendo, sobre todo en la familia. Ahorita lo decías. Y me gustaría que entráramos ahí cuando en el núcleo familiar, papá, mamá, están los hijos. Aparece de pronto alguna tendencia en lo que decías ahorita, es que es muy delicado, pero es simplemente, eso tiene que ver más con el tema del género y no nos vamos a ir al tema de la orientación, sin que seamos excelentes. No sé, ese trato que le debemos dar como papá a los hijos o cómo ayudarles a descubrir su propia sexualidad o su identidad o su orientación, cómo ayudarlos en ese camino y que al padre de familia o a la madre no se le vuelva como cuesta arriba con el tema de las creencias, de la religión, de todo esto, que a veces también nos condiciona mucho y abrirse al tema como que impone y cuesta. Claro, incluso la diversidad sexual, como tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, está desde la psicología estrechamente ligado a un concepto muy importante en la psicología, que es la identidad. Pero parte también de la identidad, o sea, para construir identidad se mete la diversidad sexual. Pero la identidad no es solamente diversidad sexual. Parte de la identidad, según la persona, es la identidad religiosa, por ejemplo.
Y eso de acuerdo a cada persona tiene un peso. Y por ejemplo, si en algún individuo su identidad religiosa tiene un peso importante, eso lo debemos también tener en cuenta para no terminar sin querer discriminando por credo. Ok. Muy interesante el tema, Fabián. El tiempo aquí corre, va muy deprisa. Me quedo sobre todo con esa identificación binaria de estos 4 aspectos de sexo, de identidad de género y de orientación. Sé que podemos profundizar mucho más en el tema. De hecho, en breve vas a hacer una conferencia y me gustaría que hicieras esa invitación. Y pues seguramente vamos a tener ocasión de compartir más espacios en este programa de Impacto Positivo. Así que quiero que hagas la invitación a la conferencia. Y nos quedó pendiente también el tema del libro. O sea que claro, aquí hay una invitación nuevamente para ti. Entonces, bueno, invitación doble, sí, si las metemos en una sola. El próximo lunes 10 de octubre, en la Clínica para la Familia, muy cerca de la estación Aguacatala, sí, vamos a tener una conferencia precisamente donde vamos a profundizar sobre diversidad sexual, que se llama ¿Nace o se hace? Abordando la diversidad sexual desde la familia. Me encanta, porque además siempre la gente está, la persona que tiene una tendencia homosexual, ¿nace o se hace? ¿Es una moda o qué pasa? Esa conferencia entonces recomendadísima. ¿Y la otra invitación? Entonces, 10 de octubre, conferencia, y vamos a transmitir también entrada libre, entrada libre a la conferencia, y también vamos a transmitirlo gratuitamente por nuestras redes sociales de la clínica. Muy bien. Y también en la página de la clínica, clínicaparalafamilia.com, pueden encontrar el libro, mi primer libro que saqué junto con la Clínica para la Familia, que precisamente se llama Ser Persona, Ser Pareja, Ser Familia, guía práctica de psicología aplicada a la vida diaria. De qué manera la psicología puede pasar de ser una teoría bonita que no sirve para nada, a algo que de verdad pueda sumar bienestar en nosotros y en nuestras relaciones. Y yo creo que esa es la intención de la psicología finalmente. Claro. Fabián, siempre bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu invitación. Vamos a hacer una pausa y volvemos para despedir nuestro programa de hoy. Para empezar bien el día. Y llegamos al final, Mari, de nuestro programa de hoy. Que estuvo buenísimo. Cargado de muy buenos temas y pues de muchos aprendizajes. Y de mucha energía. Hoy hablamos de la energía y aprendimos muchísimo de la sanación cuántica y cómo todo es sujeto de sanación a través de la energía. Así con es. Felipe Corrales y Carolina Giraldo. Gracias a ellos por acompañarnos. Y muy de la mano con ese tema, creo que el otro tema que tratamos con Clara Rivera acerca de la medicina tradicional china, toda esa función de los elementos que ejercen en la vida de todas las personas y se conectan con los órganos, nos invita también a entender que todos son emociones y cómo de cierta manera podemos, o de cierta manera no, realmente cómo podemos conectar y lograr la sanación y la prevención de las enfermedades, que es tan importante. Tan importante. Y cómo a través, es que la palabra también es energía, y cómo a través de la palabra podemos recuperar todo eso que nos está fallando en el organismo o que nos está fallando inclusive en situaciones alrededor en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, que con la palabra podemos sanar. Interesante. Y Fabián Salinas, psicólogo, nos dejó bastantes dudas despejadas frente a lo que es la diversidad sexual. Entendimos la diferencia entre el género, entre la identidad, entre el sexo, lo que es la orientación y el femenino, y la orientación, que muchas veces se mezclan estos conceptos y finalmente lo que hace es confundir a las personas, a las familias, también en esa crianza que a veces se torna compleja frente a un tema tan natural y tan normal como es la diversidad. Son tantos sexual. Términos como su nombre lo indica, la diversidad tiene tanta diversidad de nombres y de términos y de cosas distintas que con Fabián aprendimos
varias diferencias entre todos esos términos. Ajá, gracias a ellos, gracias a ustedes, nuestros seguidores también, por estar ahí, por sus comentarios y pues por acompañarnos siempre. Recuerden suscribirse a nuestro canal, visitar nuestra página web www.impactopositivo.info y pues suscribirse a nuestro canal que está lleno de contenido interesante para todos. Y acuérdense ahí en la campanita, le dan suscribirse y ahí les van a llegar todas las notificaciones y van a estar al día con toda la información de impactopositivo.info. Nos vemos en una nueva ocasión. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien